noches. 1987, año de presagio y de tormenta. A mediados del verano de este año de presagio y de tormenta, nació el habitante número 5.000 millones. Parecería demasiado en un sitio tan pequeño como lo es nuestro planeta. Nos hemos duplicado en número en apenas 37 años y en un parpadeo de 14 años 1.000 millones de personas vinieron al mundo. 5.000 millones de historias, de sueños, de esperanzas. 5.000 millones de aspiraciones individuales, de anhelos y ambiciones. 5.000 millones de posibilidades. Nos hemos multiplicado, pero ¿nos habremos perfeccionado? ¿Somos más, pero seremos mejores? Quisiéramos pensar que sí. ¿Habrá entre 5.000 millones de probabilidades aquella que nos renueve la esperanza? ¿Surgirá el sabio que nos cure el dolor o nos alivie del cáncer? ¿Brotará el talento que nos haga ver distinto o el nuevo poeta que nos emocione? ¿Triunfará el político que nos haga más justos? Queremos pensar que sí. Queremos pensar. La voluntad y la razón, la intención y la reflexión. Cualidades únicas y esenciales de eso que llamamos el ser humano. Ninguna otra forma de vida puede volver sobre sus pasos para hacer un juicio inteligente de sus actos, para perseverar, para insistir, para no repetir, para aprender. Año de esperanza y de balance, año de drama y de conquista, año de dolor y de justicia, año de reencuentros y de olvido. Año de innovación e intolerancia, año de sangre y de tropiezo, año de aventureros y sorpresas, año del acomodo y de revancha. Todo esto y más ha sido este año de presagio y de tormenta. Año de paz y año de guerra, año de hacer la historia y repetirla, año de niños y de viejos, año de controversia y de rumores. Año de la guitarra y el violín, año del dictador y el bailarín. Año de democracia y tempestad, año del deshonor y el alto honor. Acompáñeme si es tan amable esta noche a recordar con la fuerza del corazón y la potencia del espíritu, a recordar aquellos acontecimientos que nos han marcado en este 1987, año de presagio y de tormenta. Un presagio de paz en otras tierras. La mañana del 8 de diciembre podría ser la mañana en que el planeta se volvió un sitio más seguro, o por lo menos un sitio menos peligroso. Con un golpe de pluma, los líderes de las dos naciones más poderosas de la Tierra acordaron eliminar y destruir una categoría completa de cohetes y bombas atómicas, los cohetes de alcance medio, la opción 00. Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, levantaron una amenaza real y presente que se cierne esta noche sobre las cabezas de centenares de millones de personas en Europa y en Asia. Yo me imagino que es difícil conciliar el sueño cuando se tiene la certeza de que miles de bombas atómicas le apuntan a uno, a su pueblo, a su patria. Ahora serán menos. La reducción de los arsenales de los grandes imperios es modesta. Serán desactivadas apenas 3.000 bombas atómicas en ambos lados. Quedan aún algo más de 57.000. Pero es un paso adelante. En un periodo de 3 años,
los ejércitos norteamericano y soviético podrán supervisar en forma recíproca la destrucción de lanzadores y explosivos. 1944 misiles del lado soviético, 859 cohetes del lado norteamericano. Misiles que pueden golpear ciudades o presas o escuelas o hospitales o industrias a 500 o a 5.000 kilómetros de distancia a velocidades supersónicas en cosa de minutos y con exactitud total. Es un paso adelante. Y es un paso atrás en la perversa teoría de la mutua destrucción asegurada en que se funda la doctrina nuclear. O en otras palabras, no quedarían ni las cucarachas al día siguiente de la guerra atómica. La reunión celebrada en Washington entre los señores Reagan y Gorbachev supone el encuentro de dos viejos adversarios, para mirar al futuro, para construir el porvenir, un presagio de paz. A mediados del año próximo, ambos personajes se volverán a encontrar ahora en Moscú y querrán avanzar. Buscarán la manera de profundizar en la eliminación de bombas atómicas, aquellas que viajan montadas en proyectiles que pueden cruzar océanos y desiertos, los misiles intercontinentales. Reagan y Gorbachev discutirán el cómo y el cuándo inutilizar la mitad de sus arsenales atómicos. Un encuentro de otoño en Washington, marcado por la esperanza y la ironía. Reagan y Gorbachev se necesitan el uno al otro como el oxígeno al fuego o el viento a las mareas. Ronald Reagan conquista un sitio y prefigura su posteridad histórica luego de los altibajos de su presidencia. Mikhail Gorbachev consolida el mando y aferra en un puño las riendas del poder. Los triunfos de uno o de otro son en realidad la victoria de todos. La posibilidad de una guerra se aleja. Un presagio de paz en nuestras tierras. Alto al fuego, democracia, suspensión de ayudas a insurgentes de cualquier signo, amnistías, prohibición del uso del suelo en territorios nacionales para montar ataques a otros países. Esa es la esencia del acuerdo alcanzado en Guatemala por los presidentes centroamericanos. Aquella tarde húmeda del 7 de agosto en Guatemala, Óscar Arias de Costa Rica, José Azcona de Honduras, Vinicio Cerezo de Guatemala, Napoleón Duarte de El Salvador, Daniel Ortega de Nicaragua. Aquella tarde los 5 de Esquipula se echarían a andar en el camino de la reconciliación. Para algunos, los presidentes miraban a las estrellas. ¿Cómo terminar? Dicen, al mismo tiempo, con 30 años de insurgencia en Guatemala, con 8 años de guerra civil en Nicaragua, con una década de terror en El Salvador. ¿Cómo bajar la guardia y desarmarse? Algunos engranes han comenzado a girar. El gobierno nicaragüense permitió la reapertura del diario La Prensa, opositor y crítico. Se volvió a escuchar la voz de Radio Católica, silenciada 15 meses por denunciar al sandinismo. La frontera entre Honduras y Nicaragua se abrió, si bien fugazmente, para un feliz encuentro de contras con sus familiares. El cardenal nicaragüense Obando y Bravo ha fungido como intermediario en los primeros contactos entre contras y sandinistas. El plan de paz se enfrenta a realidades que el tiempo ha cimentado, a lazos que es difícil romper, así se quiera. Hay compromisos ocultos y aparentes. El presidente de El Salvador besa la bandera de las barras y las estrellas en su visita a Washington. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, viaja a Moscú para implorar ayuda, petróleo y municiones. Un presagio de paz. De todos modos, el acuerdo alcanzado en Esquipulas. Rostro de la noticia en 1987, Óscar Arias. El discreto y eficaz presidente de Costa Rica recibe en Oslo el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su esfuerzo e imaginación para reunir en torno a una mesa a viejos y endurecidos adversarios. No siempre el Parlamento noruego acierta en la elección del Premio Nobel, pero en este año de presagio y de tormenta, el premio fue bien dado y bien ganado. El Plan Arias para Centroamérica está en juego y está en marcha.
Los mexicanos vivimos en 1987 un intenso año político. Tiempo de selección y de campañas, tiempo de acercarse al pueblo para escuchar y proponer. Los candidatos lo han hecho en un clima de amplia libertad. En pocas ocasiones de nuestra historia se puede escribir y criticar. Es posible opinar y denunciar sin miedo. Es posible disentir públicamente. Los hechos lo prueban. Militante de su partido desde los 18 años de edad, Carlos Salinas de Gortari es postulado a los 39 como candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma, doctorado en Economía Política por la Universidad de Harvard, casado con la señora Cecilia Ocelli, 3 hijos. Carlos Salinas de Gortari aspira al máximo cargo político luego de haber ocupado durante 5 años la Secretaría de Programación y Presupuesto. Ha prometido hacer política moderna. Ha postulado la renovación del ejido sin modificar su estructura. En todo el país ha escuchado cara a cara las quejas y peticiones de los mexicanos más pobres, de los indígenas, de los marginados. Ha escuchado el reclamo de las clases medias, detener la inflación. Lema de campaña, que hable México. Hombre que escucha, ha solicitado a los mexicanos que digamos nuestra verdad. En caso de ganar las elecciones, Carlos Salinas de Gortari sería uno de los presidentes más jóvenes en la historia de México. Un presidente joven para un país de jóvenes. 53 años, sonorense, empresario, Manuel de Jesús Cloutier es candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional. Ingeniero agrónomo, de palabra fácil, Manuel Cloutier es abanderado de lo que algunos denominan la nueva derecha mexicana. Directivo del movimiento familiar cristiano, ha hecho patria procreando a 10 hijos. Propone regresar la banca a los particulares, derogar el artículo 3º constitucional y despedir al 10% de los burócratas en el primer año. Hijo del general Lázaro Cárdenas, exgobernador de Michoacán, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es candidato a la presidencia por 2 partidos. Cabeza visible del efímero fenómeno de la corriente democratizadora del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas se margina del partido de gobierno al aceptar la postulación a la presidencia por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular Socialista. Hombre discreto, propone desconocer la deuda externa. El ingeniero Eberto Castillo es candidato de otro segmento de la izquierda, representada por el Partido Mexicano Socialista, dominado por ideólogos marxistas. Encarcelado por su participación en los sucesos de 1968, Eberto Castillo ha conducido una campaña caracterizada por la falta de fondos. Postula el control rígido de precios, no pagar la deuda externa y el control de cambios. La señora Rosario Ibarra de Piedra es candidata por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Afirma que es necesario entregar el poder a los obreros, pero no explica cómo. Su partido tiene larga experiencia en la agitación universitaria. El señor Gumersindo Magaña se presenta a elecciones como candidato del Partido Demócrata Mexicano. El licenciado Magaña Negrete propone el respeto a los derechos humanos, democracia política e igualdad económica. Con la inflación y el desempleo, que son problemas. Esa es la baraja del 88. De este grupo surgirá la persona que gobierne a este país nuestro hasta 1994. Las campañas políticas se llevan a cabo en medio de una grave situación económica que agobia a todos los mexicanos. La tormenta de otoño en los mercados financieros internacionales se abatió con fuerza en México y sacudió hasta sus cimientos la estructura económica del país. Para muchos, este año de presagio y de tormenta será recordado como el de la gran caída de la Bolsa Mexicana de Valores, situación que luego se constituyó en detonador de problemas serios. Promovida como el termómetro de la confianza en las perspectivas económicas del país, su derrumbe arrastró al tipo de cambio, disparó las tasas de interés, incrementó los precios y provocó el descarrilamiento de la política gradualista para controlar la inflación.
El desplome de la bolsa mexicana se inició 2 semanas antes del gran crack bursátil internacional. Para algunos observadores, la baja pronunciada en las bolsas del mundo contaminó la situación mexicana más allá de lo previsible. El 19 de octubre, el índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York se precipita 508 puntos, más del doble en porcentaje de la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929 y que fue el presagio de la Gran Depresión de los años 30. Como líder de mercados, la baja en Nueva York significó el desplome de la Bolsa de Londres en un 25%, de Zúrich en un 35%. En Alemania se perdió el equivalente a 4 años de intereses. En Tokio, con una inflación anual de 3%, la baja fue del 15%. 5 años de intereses se borraron. La Bolsa de Australia perdió la mitad de su valor. La Bolsa de Hong Kong fue cerrada una semana y al reabrir perdió la mitad. El derrumbe bursátil del 87 puede atribuirse al desequilibrio del gobierno norteamericano en sus cuentas fiscales. Gasta más de lo que ingresa. Como país, los norteamericanos compran más de lo que venden. Ambos desequilibrios han sido financiados con dinero del resto del mundo. La devaluación del dólar no ha sido suficiente para detener las importaciones o estimular las ventas de productos norteamericanos. El acuerdo alcanzado entre el Congreso y el gobierno para reducir el déficit es calificado como tibio, insuficiente y poco creíble. La incertidumbre sobre la economía de los Estados Unidos seguirá siendo un elemento negativo en 1988. La crisis de confianza agudizó los problemas de la Bolsa Mexicana de Valores. La fiebre de las acciones, la multiplicación mágica de las ganancias, fue como un velo que cubría los graves problemas de la economía nacional. 1987 ha sido un año de inconformidad obrera. La inflación, la pérdida del poder de compra, la devaluación del valor del trabajo fue la razón de numerosos movimientos de huelga en sectores clave de la economía nacional. Los trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza estallaron una huelga en la primavera. La empresa fue requisada. 8 días duró la requisa de Teléfonos de México cuando 35,000 telefonistas suspendieron sus labores. Sobrecargos y pilotos de Mexicana detuvieron las operaciones aéreas en el otoño al declararse en huelga. En la industria automotriz, los obreros de Volkswagen y de Ford colocaron banderas rojinegras. 6,000 obreros de Cordemex paralizaron la industria del henequén en Yucatán. Lo mismo sucedió en el Colegio de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Nacional. La palabra reetiquetación entró al lenguaje colectivo luego de la devaluación del peso en el mes de noviembre. Los comerciantes e industriales aumentaron sus precios para protegerse de la inflación esperada. El súbito encarecimiento de la vida llevó al señor Fidel Velázquez, presidente del Congreso del Trabajo, al emplazamiento a huelga general si no se resarcía al trabajador en su capacidad de compra. Los obreros, advirtió el señor Velázquez, habían alcanzado el límite de su sacrificio. Y así se llega en la segunda semana de diciembre al Pacto de Solidaridad Económica, un plan de choque a la mexicana, sin congelamientos de precios y salarios, sin inducir una severa recesión. La fórmula mexicana para bajar la inflación será a través de la concertación. A partir de marzo del año próximo, se indizarán los precios y los salarios a la inflación esperada en el mes siguiente. Los obreros conservarán, si bien mermado, el poder adquisitivo. Los empresarios tragaron la píldora amarga de la apertura comercial. Las fronteras están ya abiertas a la importación de toda suerte de productos. Los empresarios mexicanos tendrán que competir con los mejores del mundo, con los más eficientes, con los más agresivos. Los consumidores saldremos beneficiados y los industriales que se ajusten también. El gobierno recortará su presupuesto y dejará de gastar 8 billones de pesos, 8 millones de millones. Si baja la inflación, se reducirán los intereses de la deuda interna, lo que llevará sin duda a menor presión inflacionaria. El Pacto Económico de Solidaridad tiene como premisa esencial la rapidez, la velocidad para romper la expectativa inflacionaria. 100 días y no más es el plazo. Será un invierno duro.
En el frente exterior continuó la batalla de la deuda. México alcanzó un acuerdo sin precedentes con la banca internacional y con el Fondo Monetario. Los negociadores mexicanos, encabezados por el licenciado Gustavo Petricholi, secretario de Hacienda, hicieron ver a los acreedores que era imposible pagar sin crecer. Se redujeron las sobretasas y los intereses se cuantifican ahora en base al costo del dinero en Londres, que es más bajo que en Estados Unidos. El ahorro es de $300 millones por año. Se reprogramó a 20 años el pago de más de $53 mil millones de la deuda y se obtuvo financiamiento nuevo para cubrir las necesidades para 1988. Los convenios reconocen que la capacidad de pago de México depende del precio del petróleo y por ello, por primera vez los acreedores aceptaron vincular algunos créditos a las contingencias del mercado petrolero. Un avance sustancial, pero no suficiente. Así se reconoció en la histórica reunión de 8 presidentes latinoamericanos reunidos en Acapulco. Por primera vez en siglo y medio, 8 líderes de nuestra América se reúnen sin ser convocados por una gran potencia. Los 8, los presidentes de México, Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, advirtieron a los países desarrollados que pagar la deuda en los términos actuales es simplemente imposible. Los 8 adelantaron su solidaridad colectiva para cualquiera de ellos en caso de que sus naciones se vean en la necesidad de detener los pagos. Rostro de la noticia en 1987, el de Pedro Aspe Armella, doctor en economía, 37 años de edad, asciende a secretario de Programación y Presupuesto en reemplazo de Carlos Salinas de Gortari. Llega al cargo en medio de la tormenta y aporta su talento y su experiencia al diseño del Pacto de Solidaridad Económica. Si el pacto se cumple, dentro de 12 meses estaremos reportando en este mismo espacio que la inflación ha bajado a tasas de 1 o 2% al mes. Pero desde luego México es mucho más que su problema económico. México es el talento, la inteligencia, el espíritu de conquista, el afán de búsqueda de sus habitantes. Ignacio Madrazo y René Drucker. Madrazo, médico del Seguro Social; Drucker, investigador de la Universidad Nacional. En este año de presagio y de tormenta, la mancuerna de científicos mexicanos encuentra una posible cura para el mal de Parkinson. Mediante el trasplante de células de la glándula suprarrenal al cerebro, se motiva la producción de dopamina, con lo cual los efectos del Parkinson se mitigan en algunos casos y en otros se eliminan. 2 mexicanos que aportan su capacidad de servicio y se convierten en noticia en este 1987. El doctor Pablo Rudomín, una vida entregada al estudio de la física del cerebro, al comportamiento de las neuronas, recibe en este año de presagio y de tormenta el premio Príncipe de Asturias allá en España. Y Carlos Fuentes, de la región más transparente del área Cristóbal Nonato, más de 30 años al servicio de una pasión, la novela. Hombre sofisticado y cosmopolita, esencialmente mexicano, Carlos Fuentes recibe el Premio Cervantes de Literatura, el Nobel de las Letras Españolas. Octavio Paz, humanista, hombre agudo y penetrante, poeta, ensayista, editor, recibe de manos de la reina Sofía de España el Premio Menéndez Pelayo por el conjunto de su obra, por una conducta moral entera y vertical. Pero no demasiado largo, dividido en 3 partes. Forma y color, textura y formato. Rufino Tamayo cumple en este año de presagio y de tormenta 70 de búsqueda y de logro. Pintor universal, es fiel a su raíz de mexicano y oaxaqueño. Recibe el homenaje nacional de un pueblo que se reconoce en sus ojos y en sus manos de artista. Un pueblo que se reconoce fuerte y unido en lo esencial, celebra los 70 años de la Constitución de 1917. El Pacto Nacional, expresado en un conjunto de ideas flexibles, capaces de acomodar el cambio, anticiparlo o conducirlo. Síntesis de nuestra manera de vivir, de la relación entre el individuo y el Estado, compendio de derechos, la Constitución cumple 70 años. El próximo abril, don Jesús Romero Flores cumpliría 103 años de edad. Michoacano, maestro, escritor, Jesús Romero Flores fue participante activo en los debates del Constituyente de Querétaro. Hombre de larga vida y obra extensa, se desliza la muerte
en el mes de noviembre de este año de presagio y de tormenta. El tren de la muerte en Sierra Blanca nos marcó en 1987, año de presagio y de tormenta. Fue un día casi como cualquier otro. Brincar la frontera, escabullir a la migra, encontrar los patios de la estación del tren en El Paso, Texas, saltar dentro de un vagón y esperar. Un día casi como cualquier otro. Porque la madrugada del 2 de julio, un grupo de jóvenes mexicanos que salió a buscar del otro lado la oportunidad que aquí se le niega, se topó con la mala suerte. Subieron a un vagón que se usa para transportar cerveza, de esos que se cierran por fuera y el sello es hermético. El viaje a Dallas y quizá a Chicago duraría cosa de horas, pero aquella mañana la mala suerte haría que el vagón fuera desviado a otras vías para permitir el paso a otros trenes. Julio, en el sur de Texas, tan caliente como en el desierto del Sáhara. El vagón con los mexicanos dentro permaneció 12 horas al rayo del sol. La temperatura interior subió hasta los 48 grados. 18 jóvenes mexicanos morirían sofocados. Hubo un sobreviviente en el horno rodante de Sierra Blanca. Miguel Tostado Rodríguez, muy probablemente el enganchador, el pollero, el contrabandista de seres humanos que solo persiguen la esperanza de una vida mejor. Martes 13. Ni te cases, ni te embarques, dice el refrán. Los 150 dominicanos que buscaban llegar a Puerto Rico no estaban ese día para refranes o consejos. Habían pagado el equivalente a $600 por el derecho a zarpar en un lanchón decrépito y añoso. Sobrecargada, la barca comenzó a hacer agua en un sitio conocido como el Paso de la Mona, entre la Dominicana y Puerto Rico. Los indocumentados escucharon el estallido de los motores de la embarcación. Apenas habían avanzado 6 kilómetros cuando la nave se hundió. Pocos sabían nadar, y ninguno estaba preparado para enfrentar un ataque de tiburones que infestan las aguas al norte de la isla. Cuando menos 70 hombres y mujeres que buscaban el paraíso perecieron ahogados o devorados por los tigres del Océano Atlántico. Sierra Blanca en Texas y Paso de Mona en el Caribe, imágenes que compendian en sangre y en lágrimas la ruta amarga del hambre de nuestros pueblos que buscan en otros unos cuantos dólares para sobrevivir. La ley de inmigración Simpson-Rodino es el primer intento en 30 años en los Estados Unidos para recuperar la soberanía fronteriza, según afirmó el Congreso. La ley golpea en donde duele. Los patrones que den trabajo a indocumentados serán multados. La confusión burocrática de la ley ha causado alarma y estragos entre grupos hispánicos y asiáticos de los Estados Unidos. La ley se presta a la discriminación racial. Por contra, se abre la puerta a la legalización a millones de personas que viven en los Estados Unidos desde 1982. Centenares de miles han salido de entre las sombras para solicitar la residencia. La llamada amnistía beneficia a algunos y perjudica a otros. Unas familias quedarán divididas. Algunos de sus miembros tendrán estatus legal y otros no. Un hombre de paz alzó su voz para exigir respeto a los derechos de los trabajadores indocumentados. A lo largo de su gira por los Estados Unidos, el Papa Juan Pablo II reclamó tolerancia y comprensión para los millones de personas que se encuentran en los Estados Unidos sin papeles y sin recursos. Importante viaje de su santidad por la Unión Americana en el mes de septiembre. El catolicismo es religión minoritaria en los Estados Unidos, pero la figura personal del Papa movilizó a millones de personas. Carismático y enérgico, el Papa condenó el aborto, se opuso a técnicas artificiales de control natal, denunció los esfuerzos de algún sector del catolicismo norteamericano para ordenar mujeres en el sacerdocio. El Papa estableció con firmeza los principios de la Iglesia en una sociedad cada vez más permisiva y liberal. Hombre de su tiempo y del tiempo, el Papa Juan Pablo II viaja a Chile en abril de este año de presagio y de tormenta. Llévate al dictador. Llévate al dictador fue el lema coreado por miles de voces en las calles y parques de Santiago. Al hablar con obispos, el Papa afirmó que la Iglesia tiene el derecho de expresar juicios morales incluso en política. En el Estadio Nacional de Chile, 100.000 jóvenes chilenos gritaron «Libertad». En el Parque O'Higgins, la policía dispersó a manifestantes con garrote y con gas lacrimógeno. Fue quizá la peor violencia que ha visto el Papa en sus viajes pastorales. Año de presagio y de tormenta.
año de justicia demorada. Klaus Altmann Barbie, el carnicero de Lyons, el jefe de la Gestapo nazi en la segunda ciudad de Francia en la Segunda Guerra Mundial, responsable de la muerte, tortura, desaparición y deportación a campos de exterminio de más de 15.000 personas, Klaus Barbie es sentenciado a cadena perpetua por haber cometido crímenes contra la humanidad. Golpeador de mujeres, matón sádico, el nazi pasará su vida en las mazmorras. El fantasma de Spandau se ahorcó en agosto de este año de presagio y de tormenta. Rudolf Hess, segundo de a bordo del nazismo y lugarteniente de Hitler, vuela a Inglaterra en 1941 para arreglar la paz entre Gran Bretaña y Alemania. Preso desde entonces en una cárcel solitaria en Berlín, constituía una especie de ícono de la extrema derecha europea. Considerado loco por los ingleses, su libertad hubiera sido amnistiar al fascismo. Culpable de crímenes contra la paz en los juicios de Nuremberg, cortó su vida con un cable eléctrico enroscado al cuello. Fue sepultado en Bavaria, cuna del nazismo alemán. El fantasma de José Stalin campeó en el discurso de Mikhail Gorbachev en el 70 aniversario de la revolución bolchevique. Sus crímenes son enormes e imperdonables, afirmó el reformador soviético al hablar del otrora padre de los pueblos. El hombre de la perestroika y de la glasnost abrió un resquicio en la historia prohibida de la Unión Soviética y condenó la represión en gran escala y los asesinatos de Stalin. Un vistazo al pasado, en un país que invierte enorme esfuerzo en reescribir su historia. Esfuerzo por escribir el presente y quizás el futuro, el de Mikhail Gorbachev, el actual secretario del Partido Comunista Soviético, embarcado en dos procesos, la perestroika, la reestructuración de la economía, y la glasnost, la apertura a ciertas ideas, el deshielo intelectual y político. Alguna reforma por aquí, la liberación de algunos presos de conciencia por allá, todavía no emerge completo el perfil de las pretensiones de Gorbachev. Mikhail Gorbachev, rostro de la noticia en 1987, un hombre que busca introducir cambios en un sistema petrificado y rancio, ninguna sugerencia de cambio profundo o revolucionario. Mikhail Gorbachev pretende lubricar un sistema totalitario y no cambiarlo. Primavera en Moscú, se dijo el joven de 19 años Matías Rust, y tomó su avioneta en una aventura que le llevó de Hamburgo a Helsinki y a la Plaza Roja. Tocó tierra en las baldosas del corazón del Imperio Soviético, y al hacerlo, estremeció de cabo a rabo la estructura militar del gigante comunista. El ministro de Defensa perdió el puesto, lo mismo que el jefe del Ejército del Aire. Para Matías Rust, una puntada cara, 4 años de trabajos forzados. El joven alemán explicó, quería hablar con rusos. Apertura política sin precedentes es la que se registró en Corea del Sur en este año de presagio y de tormenta. El milagro económico se veía amenazado por un sistema autoritario y represivo. En el verano los estudiantes tomaron la calle. La clase media despertó con furia ante la falta de oxígeno político. Los generales tomaron el camino, el único camino que aconseja el buen juicio. Amnistía a los presos, elecciones libres. Ganador de los comicios de diciembre, el general Roh Tae-woo, candidato del gobierno. La oposición encarnada en Kim Jong-sang y Kim Dae-jung pierde las elecciones pero conquista espacios. Emerge de las tinieblas y de la tortura, del silencio y del exilio, una glasnost oriental que constituye un presagio de mayor democracia. Rostro de la noticia en 1987, el de Deng Xiaoping. El veterano líder de la República Popular de China se retira de la escena y cede las candilejas a Zhao Ziyang, el nuevo primer ministro. Promotor de las reformas económicas que han relanzado al gigante asiático, Deng Xiaoping a los 83 años de edad se mantiene al fondo, pero no afuera, para vigilar que los cambios continúen su curso. Con problemas de inflación, de racionamiento, de impaciencia, Deng Xiaoping camina la cuerda floja entre los viejos estalinistas y los jóvenes que buscan acelerar la apertura. Misión cumplida, vida plena. Deng ha recuperado para China las colonias de Hong Kong y de Macao, multiplicado la producción en el campo, renovado la fe en el destino de China. Liderazgo débil, ineficacia en lo económico, tibieza ante los traidores.
es el balance de 1987 para la señora Corazón Aquino, presidenta de Filipinas. Sobrevive a 2 intentos de golpe de Estado. 1. A control remoto desde Hawái, donde el dictador depuesto Ferdinando Marcos mueve los hilos de la nostalgia y el resentimiento. Y otro, en el otoño, encabezado por el coronel gringo Jonasán, que refleja la insatisfacción de los militares filipinos ante la ausencia de una clara política para enfrentar a los comunistas. Año de presagio y de tormenta para Corazón Aquino, una ama de casa que irrumpe en la escena, mal equipada para enderezar los problemas de una nación empobrecida y convulsa. Un gigante nos deja en este 1987. Jascha Heifetz, quizá el más importante violinista del siglo XX, nativo de la Unión Soviética, adoptó a los Estados Unidos como patria y ahí murió a los 86 años de edad. Niño prodigio, su carrera se desplegó durante más de 60 años. Se le pidió una autobiografía algún día y respondió: comencé a tocar a los 3 años, di mi primer concierto a los 7, he tocado desde entonces. Epitafio elocuente para un hombre de pocas palabras y nula expresión. Interpretó como nadie a Beethoven, a Sibelius y a Brahms. Compartió con Heifetz la precocidad y el temple de las cuerdas. Descubriría en la guitarra sonidos luminosos y una paleta musical. Andrés Segovia se nutre del flamenco y aprende a tocar la guitarra a hurtadillas en Granada. Muere en Madrid a los 94 años de edad. Un hombre entregado a la composición de su música y a la música de otros que también pensaron, como él, que la guitarra era luz y era color. Frederick Austerlitz murió en julio de este año de presagio y de tormenta. Fred Astaire se va a los 88 años de edad. Elegante, perfeccionista, un atleta y un artista. Para bailar hay que sudar, decía. Aprendió a modular la energía, a controlar el tiempo. Durante 16 años hizo mancuerna con Ginger Rogers y Roberta será por siempre una de las grandes imágenes del cine. 30 películas y un estilo. Fred Astaire, el estilo de un hombre que llegó para bailar. ...1987 ha sido el año de preguntarnos, una vez más, ¿cómo enfrentar a un hombre que pretende conjurar las fuerzas del cielo para hacer la guerra en esta tierra? Ese hombre es el Ayatollah Jomeini. Nada más difícil para el hombre de razón que enfrentar el fanatismo. Pocas cosas tan estremecedoras como la persistencia obsesiva en el dogma. El Ayatollah Ruhollah Jomeini se ha convertido en el hombre más peligroso del mundo. El propósito de cumplir irracionalmente con su Dios no hace del régimen de Jomeini un régimen torpe o errático. Muy por el contrario, con determinación exasperante, el anciano teócrata conduce sus asuntos con eficiencia pasmosa. Así, ha envuelto en llamas al Golfo Pérsico, ha dividido a la organización de productores de petróleo y se ha tornado en un elemento de inestabilidad de largo alcance. La guerra de Jomeini con el mundo ha barrido como una tromba y ha inyectado al conflicto a Irak, a Estados Unidos, a Kuwait, a la Unión Soviética y a media docena de países europeos. A mediados del mes de mayo, un aviador de Irak malentendió la lectura de su radar y confundió a un destructor norteamericano con un petrolero de Irán. El piloto iraquí disparó un cohete Exocet que hizo blanco en un costado del USS Stark, una fragata que cumplía misiones de patrullaje de las líneas de navegación de petroleros árabes con destino a Europa y puntos en Asia. 37 marineros norteamericanos perdieron la vida. Más de 80 barcos de la Marina de los Estados Unidos se han dado a la tarea de escoltar tanqueros de Kuwait, reabanderados con el pabellón de las barras y las estrellas. Los guardias revolucionarios del imán barbudo han llevado a cabo una eficaz campaña de hostigamiento a la navegación. Han sembrado de minas las rutas de los barcos, han artillado lanchas rápidas que operan con precisión. En la guerra del Pérsico, más de 500 barcos han sido atacados por Irán o por Irak. Y sin embargo, ahora sale del Golfo Pérsico más petróleo que nunca. Irán,
Irán. Una espina en el costado del presidente de los Estados Unidos, una piedra en el zapato. En este año de presagio y de tormenta, se dio el cerrojazo al escándalo Irán-Contras. Los personajes: el teniente Oliver North, su bella secretaria, el jefe, Poindexter, el burócrata McFarlane. Este grupo de aficionados se embarcó en negociaciones secretas para liberar rehenes norteamericanos presos en Beirut, a cambio de armas para Irán. De pasada, obtendrían dinero que podría financiar a la contra antisandinista bajo cuerda y en violación de leyes norteamericanas que prohíben específicamente ayudas semejantes. Grupo de aficionados llevaron al presidente de los Estados Unidos al problema más grave de su carrera. Quedó clara la incuria y el desgano con que el señor Reagan atiende, si es que atiende, los detalles. Aprendices de brujos fueron amonestados por un Congreso irritado y una opinión pública más bien indiferente. Tránsito final en 1987. William Casey, el rudo director de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, sufre una embolia justo antes de presentarse a declarar lo que sabía del caso Irán-Contras. El viejo espía de 74 años de edad se lleva los secretos a la tumba. Tránsito final en 1987. John Huston, el talentoso, profundo, longevo director de cine, muere a los 81 años de edad. El corazón le ha jugado una mala pasada. Conectado los últimos años a un bote de oxígeno, fumador empedernido, boxeador, pintor, bohemio, galán, actor, llevó a su padre y a su hija y a él mismo al Oscar de la Academia. La película El halcón maltés es clásica y es suya, lo mismo que La reina africana y El tesoro de la Sierra Madre. Fue un director intenso pero generoso, 46 películas en 40 años. Con la luz de su talento hizo brillar a otros que les decimos estrellas. John Huston, una leyenda sin adjetivos, se va en este año de presagio y de tormenta. La muerte se apiadó de Rita Hayworth el 14 de mayo. Hermosa en extremo, inteligente, se quejaba Rita Cancino. Los hombres duermen con Hilda y se despiertan con Rita. Casó en 5 ocasiones y la felicidad siempre la eludió. Sus gustos abarcaron desde Orson Welles hasta el Aga Khan. Uno de los grandes símbolos sexuales de los 40s, fue atacada por la enfermedad de Alzheimer, que incapacita y humilla. La dama de Shanghái emprende el último viaje en este año de presagio y de tormenta. Guadalupe Bracho Ávila, 82 años de edad. Andrea Palma. El director de cine Arkady Beutler la hizo la mujer del puerto y alguien la llamó la Marlene Dietrich mexicana. Pilar de nuestro cine, pasó los últimos años de su vida en la casa del actor, llevando una existencia modesta y frugal. Muere el 11 de noviembre en el olvido y la pobreza. Pola Negri tuvo mejor suerte. Vivió en el lujo reservado a las leyendas de Hollywood. Amante de Chaplin y de Valentino, fue una sirena del cine mudo. Impuso modas como llevar las uñas pintadas y tocarse con turbante. Larga vida la de Pola Negri, que muere a los 92 años de edad en San Antonio, en Texas. Un lío de faldas dio el tono a la campaña política en los Estados Unidos. Un lío de faldas descarriló la carrera política de Gary Hart, el puntero demócrata para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. En desgracia, durante 6 meses, tropezó en el camino con una modelo llamada Donna Rice. Fotografías de la pareja en una excursión a Bahamas provocaron el escándalo en un país que todavía premia la fidelidad matrimonial. Ahora ha vuelto a la competencia. Falta ver si el público norteamericano perdonará el mal paso. La baraja para el 88 en los Estados Unidos es limitada. Por los demócratas, Hart, Michael Dukakis, quizá Mario Cuomo, el inteligente gobernador de Nueva York. Por los republicanos lleva a la delantera el vicepresidente George Bush, seguido por el senador Robert Dole. Salvo sorpresas, de esta nómina surgirá el próximo presidente de los Estados Unidos. El pueblo brasileño irá a elecciones a fines del año próximo para definir el tipo de democracia que busca.
Año de tormenta para el presidente Sarney. Incapaz de conducir la economía, cambia en 2 ocasiones al ministro de Hacienda. Suspende el pago de intereses sobre la deuda externa en febrero y obtiene nada por la vía de concesiones. Lo más, dinero nuevo para pagar deudas viejas. La inflación en Brasil será de 350% y el costo político para Sarney es elevado. El Congreso vota para reducir de 6 a 4 años su periodo presidencial. Humillado y vencido, Sarney llora en público y afirma que no es más que un poeta empujado por el destino a tareas que nunca buscó. El presidente del Perú apostó a una carta y perdió. Populismo puro, la nacionalización de bancos, financieras y aseguradoras divide al pueblo peruano en forma tajante. El escritor Mario Vargas Llosa se yergue como principal opositor a la expropiación bancaria en Perú y moviliza a millones. Alan García se encuentra en la encrucijada. Promotor de una ruta económica que limita el pago de intereses de la deuda externa, ha estimulado el crecimiento a costa de la inflación y la devaluación del INTI. El tiempo se agota para Alan García en este año de presagio y de tormenta. Las revelaciones del coronel Roberto Díaz Herrera en Panamá fueron la chispa que detonó el surgimiento de la cruzada civilista que busca derrocar al hombre fuerte de Panamá, el jefe del ejército, el cara de piña, Manuel Noriega. Acusado de asesinato y narcotráfico, el general Noriega despliega toda la fuerza represiva de su ejército. Acalla las protestas. Los disidentes conocen el exilio y la tortura, los medios de comunicación la mordaza y la intimidación. El centro financiero panameño sufre la fuga de capitales. Los sectores más conservadores de los Estados Unidos piden la cabeza de Noriega. Pero el general Noriega sobrevive a la tormenta y consolida su poder. Haití conoció este año el tránsito entre la esperanza y el desencanto. Las elecciones convocadas para noviembre hubieron de ser suspendidas ante la ola de crímenes y asesinatos en las casillas. Grupos afiliados al duvalierismo descarrilan el proceso electoral, amedrentan a los candidatos. La desolación se afianza en la nación más pobre de nuestra América. Rostro de la noticia en 1987. Andy Warhol, protagonista del arte pop de los años 60 en los Estados Unidos. Símbolo de la repetición y del exceso, Andy Warhol muere en Manhattan a los 58 años de edad. Inconfundible con su peluca plateada, buscó más la popularidad que el triunfo estético. Marilyn Monroe repetida 50 veces, una lata de sopa 200. Intelectual de la economía de consumo, fue un subversivo de bolsillo, que sin embargo deja una huella en el arte contemporáneo. Todo parece mecido por el viento, una flor blanca y en el fondo flores violetas. Iris, de Vincent van Gogh, pintado en 1889, un año antes de la muerte del artista. El cuadro fue adquirido en noviembre por un comprador anónimo en $54 millones, la pintura más cara de la historia. Antes, en abril, otro cuadro de Van Gogh, Girasoles, había alcanzado $39 millones, con 900,000 más. Pobre Vincent, perturbado y loco, perseguido por los demonios y las voces, acosado por el hambre y la miseria. Si hubiera tenido un poco de mejor suerte y el apoyo de algún millonario, Vincent van Gogh, lástima que haya sido tan tarde. La medicina que nos asombra, el avionazo en Coajimalpa, los tesoros del Titanic y Carlos Ancira. La tecnología que nos transporta cobró su tributo en 1987. Parece ser que un mal aire se atravesó en el camino del avión de la Northwest que despegaba de Detroit rumbo a Arizona. Cayó a tierra sobre una carretera, 154 personas murieron. Sobrevivió una niña de 4 años, perdió en el accidente a sus padres y a su hermano. Aún no comprende qué pasó. En Denver, en Colorado, 26 personas mueren al estallar en llamas un DC-9 de la Continental. Inexperiencia del copiloto, se dijo. Una bola de fuego de la que salieron para contarlo otros 56 pasajeros. Un 747 de las líneas de Sudáfrica desaparece cuando vuela sobre el Océano Índico. Volaba de Taipei a Johannesburgo con 150 a bordo. Murieron al estrellarse el avión. Más tarde los cuerpos fueron festín de tiburones. El avión de Korean Airlines volaba sobre Birmania cuando una explosión lo tumbó.
115 muertos en lo que se cree fue un golpe del espionaje de Corea del Norte. El equipo de fútbol Alianza Lima, campeón de la Liga Peruana, regresaba a Lima en un Fokker tetramotor de la Armada del Perú. Nieblas, rachas de viento, poca visibilidad. El avión se estrella y se hunde. 54 muertos, entre ellos todo el plantel del equipo de fútbol. La peor tragedia deportiva en la historia del Perú. A finales del mes de julio, los habitantes de Coajimalpa, en el Distrito Federal, sintieron que el mundo se venía encima. Un avión carguero de Belice Airlines, que transportaba caballos, se precipita a tierra luego de despegar del aeropuerto Benito Juárez. Cruzó la ciudad entera dando tumbos y acabó incrustado bajo un puente para peatones. 42 muertos, 28 automóviles destruidos en la carretera México-Toluca, 17 caballos calcinados. Un pura sangre saltó a la vida de en medio de la hornaza. Trágico recordatorio de la amenaza permanente que representa un aeropuerto dentro de la metrópolis más poblada del planeta. El emperador Hirohito del Japón conoció en este 1987 el sabor de la anestesia y el filo del bisturí. Operado por primera vez a los 86 años de edad, una oclusión abdominal le hacía la vida imposible. Alguna vez se le llamó Aritogami, Dios con forma humana. Ahora está repuesto el monarca más longevo del siglo XX, que en este año cumplió 62 de ocupar el trono del crisantemo. Y la salud que no se compra. Henry Ford II, nieto del magnate de Detroit, muere a los 70 años. Una gripe que se complica acaba con la vida de uno de los hombres más ricos del mundo. En su momento, salvó la empresa familiar y ocupa un sitio en la industria de nuestro siglo. La medicina que nos alienta. En este año de presagio y de tormenta, el SIDA se afianza como una epidemia incontrolable y misteriosa. La ciencia, sin embargo, descubre el medicamento AZT, ácido timidina, que mitiga la destrucción causada por el asesino microscópico. Se abre una esperanza a los más de 80,000 enfermos de esta plaga de fin de siglo. México cierra el año con 800 enfermos de SIDA. Para detener la difusión del mal, en agosto se prohíbe en México la comercialización de sangre humana. Perfeccionar las obras de la creación sería una definición de la medicina. Patrick y Benjamin Binder, siameses, alemanes, 7 meses y medio. Unidos por el cráneo y condenados a mirar por siempre en direcciones opuestas, 80 médicos y enfermeras del Hospital Johns Hopkins de los Estados Unidos libran una batalla de 22 horas contra una anomalía genética. Con cerebros separados, compartían la vena sagital superior. Para separarlos, los médicos extrajeron toda la sangre de los bebés, detuvieron sus corazones durante 45 minutos y bajaron la temperatura de sus cuerpos para lograr un estado de animación suspendida. La operación fue un éxito. Es la primera causa de ataques al corazón, que es la principal causa de muerte en los países más desarrollados. Una nueva droga se anuncia como el remedio. Disuelve las acumulaciones de colesterol que tapa las arterias. Se llama lovastatin. Se toma una vez al día por el resto de la vida. Ayuda, sí, pero en combinación con una dieta corta en grasas. La tecnología que nos traiciona. En medio del Océano Pacífico, los radares en marcha, la mar en calma, 2 barcos chocan en el archipiélago filipino. Un transbordador cargado a tope y una cisterna de petróleo. La explosión hunde a ambos, que se convierten en tumba de más de 2,000 personas, en la peor tragedia marítima del siglo XX, superando incluso en muertes al hundimiento del Titanic en 1912. El Titanic ejerce todavía cierto embrujo sobre el morbo de algunas personas. En este año de presagio y de tormenta, un robot alcanza la caja de caudales del lujoso transatlántico. Abierta con bombos y platillos en un programa de televisión internacional, el contenido decepciona. Algunos fajos de billetes, un bolso con monedas de oro, un botín de $5,000. Era una travesía más bien de rutina. En 4 horas y media cruzarían el estrecho de Dover, entre Bélgica y la Gran Bretaña. 50 millones de personas cada año utilizan el servicio del ferry en esta zona de Europa. Pero aquella noche del 6 de marzo, un operador cayó dormido antes de cerrar la puerta que sirve de rampa para que bajen los automóviles. Las heladas aguas de la bahía de Zeebrugge inundaron en 60 segundos el sótano. El ferry giró sobre un costado y al hacerlo,
provocó la muerte a 135 personas. Ese mismo día, el luto cubrió a la Marina Mercante de México. El barco Tuxpan de la naviera Tecomar se perdió en el Océano Atlántico, muy cerca de las Bermudas, del Triángulo de las Bermudas. El Tuxpan era una embarcación moderna y bien equipada. 27 marineros desaparecieron para siempre. Hombre reconcentrado y serio, Carlos Ancira cierra su diario en el mes de octubre. Hombre de teatro y de televisión, muchos actores le están en deuda, por su consejo y por su ejemplo. Llamado el gran místico del teatro, Carlos Ancira muere a los 58 años de edad, destruidos los pulmones por el cáncer. Manolo Calvo, pionero del teleteatro, impactó a nuestros mayores con su Puerta al Suspenso, Estudio K y la novela semanal. Catalán, de padre y hermano actores, fue un hombre versátil. Muere a los 60 años de edad. Y un crimen conmueve a la opinión pública nacional a fines del año. Víctor de Anda Iturbe, el Pirulí, es asesinado a tiros a las puertas de su casa en Tlanepantla. Domingo por la noche, día de descanso del cantante, los matones conocían bien los hábitos del occiso. 5 tiros, 3 en el abdomen. Los asesinos escapan a pie. Triste final para un hombre de 51 años de edad, cuya meta en la vida fue divertir a los demás y cantar como el mejor. Tus ojos tristes, tus ojos negros. El presidente Miguel de la Madrid realizó 2 viajes internacionales con el objetivo de atender los intereses regionales de nuestra política exterior. El señor de la Madrid visitó Guatemala y en Jamaica fue invitado de honor de las ceremonias por el 25 aniversario de la independencia de la isla caribeña. El Partido Revolucionario Institucional estrenó un nuevo mecanismo para analizar a los aspirantes a la presidencia de la República. 6 distinguidos priistas, así se les llamó, explicaron ante la cúpula del partido sus ideas y sus tesis. Comparecieron el licenciado Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, Alfredo del Mazo de Energía, Ramón Aguirre del Departamento del Distrito Federal, Sergio García Ramírez, Procurador General de la República, Miguel González Avelar, secretario de Educación, Carlos Salinas de Gortari, quien resultó finalmente el candidato del partido de gobierno. Un procedimiento novedoso, interesante, que permitió conocer mejor a los ciudadanos que nos gobiernan. El calendario electoral se cumplió puntualmente. Mario Ramón Beteta experimentó el tránsito de la Dirección de Petróleos Mexicanos a la gubernatura del Estado de México. Francisco Rojas fue designado director de Pemex luego de 4 años al frente de la Secretaría de la Contraloría, cuyo titular es ahora el señor Ignacio Pichardo. El señor Eliseo Mendoza Berrueto ganó las elecciones al gobierno de Coahuila y su puesto como presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados es ocupado por el tabasqueño Nicolás Reynés Berezaluce. Enrique González Pedrero pidió licencia luego de 5 años como gobernador de Tabasco y pasó a dirigir el Instituto de Estudios del PRI. El señor Celso Humberto Delgado asumió la gubernatura de Nayarit, Miguel Borge Martín la de Quintana Roo y Víctor Manzanilla Schaffer alcanzó el sueño de una vida, ser candidato al gobierno de Yucatán. Antonio Riva Palacio trocó el liderazgo del Senado por la candidatura del PRI al gobierno de Morelos. Víctor Manuel Lisiaga Ruibal ascendió a la gubernatura de Baja California Sur. Leopoldino Ortiz Santos ocupa en forma interina la gubernatura de San Luis Potosí. El gobernador Florencio Salazar pidió licencia luego de haber sido superado por los problemas. No queremos una universidad populista y mediocre, advirtió el doctor Jorge Carpizo, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Año de presagio y de tormenta para la universidad más grande del mundo. En enero, los estudiantes agrupados en el CEU, el Consejo Estudiantil Universitario, fueron a la huelga y cerraron el campus en protesta por las reformas presentadas por el rector. El aumento de colegiaturas y cobros por servicios y el establecimiento de mínimos académicos antagonizaron a cierto sector de los estudiantes y trabajadores. Pero el proceso de renovación en la universidad avanza y es irreversible. Ya ha sido convocado el Congreso Universitario y electos los delegados por parte de estudiantes y maestros. 2 figuras del periodismo mexicano mueren en el 87. Jorge Carreño, caricaturista de portada en la revista Siempre, fue incisivo sin llegar a la injuria.
Combinó el ojo penetrante con un agudo sentido del humor. Maestro de su oficio, fue respetado y fue querido. Un infarto acaba con su vida a los 58 años de edad. Fernando Alcalá Bates, fundador de periódicos y maestro de periodistas, yucateco de nacimiento y de corazón, hizo escuela en periódicos como El Excelsior, Ovaciones, Novedades y El Avance. Un problema cardíaco le ciega la vida a los 68 años de edad. La reseña internacional de Acapulco se reanuda en el otoño de 1987. Impulsada por el licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de Televisa, el Festival de Festivales amplía su campo para incluir lo mejor del cine, la televisión, el radio y la música. Buen inicio y buen presagio, esfuerzo y realización. Plácido Domingo y María Félix dieron a la reseña toques de elegancia y de leyenda. Gaby Brimer, paralítica cerebral, ofreció una lección de empuje y de valor frente a la adversidad. La pareja dinamita del mundo del espectáculo dejó de serlo. La cantante Madonna, el gran fenómeno del rock de los 80s, se divorció del irascible Sean Penn. ¿Qué pasó entre ellos? No dicen, pero hay señales. Ella ganó en el 87 más de 25 millones de dólares. Él hizo 2 películas malas e insípidas. Celoso él y hermosa ella, sus caminos se bifurcan para siempre. Aquí no hay problemas de dinero. No serían los problemas de simples mortales, pero la prensa del corazón especuló hasta agotar las tintas sobre las presuntas rencillas entre el futuro rey de Inglaterra y su princesa. Separados durante varias semanas en el verano, fotografiados haciendo puchero, los británicos pensaban lo impensable. ¿Tendremos un rey divorciado? A ella le gusta el rock, a él la meditación. A él le gustan los caballos, ella no sube a uno ni en la feria. Comparten 2 hijos y quizá no mucho más. Y en el otoño, un espectáculo inusitado. Jóvenes mexicanos, ataviados a la usanza azteca, se plantaron frente al Museo Etnográfico de Viena. Exigían que fuera devuelto a México un penacho de plumas que perteneció al emperador Moctezuma y que fue robado de la Ciudad de México. Los austriacos lo vieron con asombro y nosotros con un dejo de orgullo. Bien por ellos, que fueron a exigir que nos devuelvan lo que es nuestro. 1987 desde luego no ha sido un año fácil, pero viendo hacia atrás, yo no encuentro desde hace mucho un año fácil. Los factores parecen conjurarse para complicar los problemas, para alejar las soluciones y disminuir las esperanzas. Factores provocados y factores naturales, factores propios y factores que están más allá de nuestro control. Termina con características peculiares este año de presagio y de tormenta. Presagio en tanto examinamos las señales que marcan nuestro futuro. Tormenta en cuanto nos abrumaron perturbaciones, tempestades, adversidades y desgracias. De todo hubo en este año que se va. Superamos algunos escollos gracias a nuestra voluntad de avanzar. Tuvimos desesperanza ante otros que menguan nuestra capacidad de progresar y tener una vida mejor. 1988 llega, sin embargo, nos llega en paz. Con preocupaciones, sí, pero con libertad. Con sacrificios, sí, pero gozando de las ventajas de la democracia. Con enormes desafíos, sí, pero unidos en el esfuerzo. Preocupados, quizá también, pero solidarios en el propósito final. Buscando remedios mediante el respeto a las opiniones y los intereses de todos, y no mediante medidas unilaterales o demostraciones de fuerza. En un mundo que gira en su eje económico, México navega sobre olas que azotan las costas de todos los países. No es la hora de hacer comparaciones con otras naciones, pero es oportuno comparar el México de ahora con el México de otras épocas. Con una población multiplicada, cada vez se da mayor satisfacción y bienestar a un mayor número de mexicanos. El futuro no ofrece una navegación plácida, pero hay vientos propicios. La unión de nuestra fuerza nos hará superar la tormenta y hacer gratos los presagios. 1988 será sin duda un año más de avance en el camino para hacer de nuestro país un lugar mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
Muchas gracias por su atención a este programa especial 1987, año de presagio y de tormenta. Que 1988 les sea mejor. Muchas gracias y muy buenas noches.